Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo espero que te encuentres muy bien. Vamos a continuar desarrollando nosotros nuestros ejercicios del proyecto SMATE para octavo grado. Vamos en el tema 2.4 en el trazo de la gráfica de la ecuación de la forma ax más by más c igual a 0 cuando a vale 0. Antes de continuar, pedirte que nos apoyes. Únicamente tienes que suscribirte. Si ya lo has hecho, pues comparte este canal para que llegue a muchos más. De esa manera nos estás apoyando a seguir creando contenido de este tipo. En este tema es muy importante, hay que utilizar un poco la lógica sobre cuando a es igual a 0. Recuerda que a es la pendiente de la gráfica. ¿Y qué significa una pendiente? Por ejemplo, cuando tú vas camino a la escuela o de regreso a la casa y quizás te encuentras con una cuesta, una subida o una bajada, y esas cuestas normalmente les llamamos que tienen una pendiente. Una pendiente significa el grado de inclinación de un objeto, y en ese caso puede ser el grado de inclinación de la carretera. En una pendiente siempre cuesta más subir porque hay que hacer un esfuerzo extra. Ahora, pero en este caso nos dice que la pendiente es cero, es decir, que no hay pendiente. La línea es línea recta, es una calle recta con respecto a que no hay subida ni bajada, es plana, exactamente así, es plana. No hay ninguna pendiente, ninguna subida, ninguna bajada, entonces la gráfica es plana, está como acostada en el eje X. Y eso lo podemos ver definitivamente acá. ¿Por qué? Porque no hay pendiente. Es prácticamente como el piso del suelo de la escuela, de la cancha. Normalmente las canchas siempre las hacen sin pendientes para poder jugar bien. Son planitas, planitas muy planitas. Ahora, hay otro detalle también. Por ejemplo, eso lo vamos a ver en la otra lección, que las paredes sí tienen la pendiente máxima, la pendiente perfecta. Si tú te fijas, las paredes no tienen que estar bandas, no tienen que estar inclinadas de un lado a otro, tienen que estar exactamente rectas hacia arriba. Entonces esas tienen una pendiente de 90 grados, es decir, una pendiente completa de 1 para nuestro caso. Ahora, vamos a ver que en esta parte, pues prácticamente cuando se nos da una ecuación como esta, que no aparece la letra X. ¿Por qué? Por el simple hecho que no hay una pendiente. Entonces, en, en cada valor, por ejemplo acá si tú te fijas, en cada valor que le demos a X, no nos va a afectar en el valor de Y. Vamos a ver acá. Bien, ahora tenemos esa tabla, tenemos acá la ecuación, la vamos a expresar de manera que podamos encontrar los valores de la tabla. Entonces vamos a despejar 3y va a ser igual a, pasamos el 9 al otro lado, va a ser positivo. Entonces vamos a tener que y va a ser igual a 9 sobre 3, y esto va a ser igual a y igual 9 entre 3 a 3 positivo. Ahora, eso es lo único que tenemos. Si te fijas, no hay nada más. Y igual
a 3. Ahora, los valores de x, si x vale menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Ahí. Si x vale menos 2, ¿cuánto vale y? Vale 3. Si vale menos 1, ¿cuánto vale y? 3. Si x vale 0, ¿cuánto vale y? 3. Si x vale 1, ¿cuánto vale y? 3. 3 va a valer siempre, aunque le demos 100, aunque le demos 1000. ¿Por qué? Porque acá no aparece la variable x. Entonces no va a afectar. Las dos prácticamente son variables independientes. Eso. Entonces aquí va a ser, en el segundo valor siempre va a ser 3. Siempre. Por lo tanto, a eso se refiere que la pendiente va a ir acostada, porque el valor de y siempre va a ser el mismo. Y luego acá se grafica. Cuando x vale menos 1, llévale 3. Cuando x vale 0, llévale 3. Cuando x vale 1, llévale 3. Siempre va a subir hasta el mismo valor de 3. Y pues eso es. Y en este caso vamos a ver los ejemplos que se nos presentan aquí. Hay que despejar. Bueno, vamos a despejar. Y va a ser igual a, va a pasar el 10 al otro lado, es negativo, pasa positivo, y el 2 está multiplicando, va a pasar a dividir. Allí no se le cambia el signo, porque el signo más o menos, porque no es esa la operación, sino que hace la multiplicación y pasa a dividir. 10 entre 2 a 5. Entonces, cuando x valga cualquier cantidad, y siempre va a valer 5. Por ejemplo, veamos como nos muestra acá, y igual a 5. Exactamente, ahí está, mira. Y podemos ver la tabla de valores desde menos 2 hasta 2. Cuando x vale menos 2, menos 1, 0, siempre lleva a valer 5, porque en este caso no se afecta, prácticamente son variables independientes ambas. Así de sencillo. Así que te invito a que desarrolles estas otras, que lo despejes. Vamos a despejar esta que quizás te pueda dar dificultad, la C. En esta C, antes de hacer el despeje, hay que hacer algo necesario. Hacer la operación de 1/2 menos 3. De esta manera. 1/2 menos 3. ¿Por qué? Porque son términos semejantes. Entonces, si tú te recuerdas, primero hay que sacar el MCM. El MCM de 1/2 y 3 es 2. Luego hay que dividir 2 entre 2 a 1 por 1, 1 menos 3 en. Luego el siguiente, que hacemos la división 2 entre 1, que es el denominador de 3, es 2, y 2 por 3 es 6. Entonces queda 1 menos 6, y eso es menos 5 sobre 2. Puedes verificarlo tú, puedes hacerlo despacio y verificar esto. Menos 5 sobre 2 es igual a y. Perdón, acá no es igual a y, todavía es menos 5 sobre 2 de y igual a 0. Pero como tenemos que dejarlo despejado, entonces vamos a tener que y va a ser igual. Vamos a cambiar, ¿verdad?, los valores de la fracción. El 2 está dividiendo, va a pasar a multiplicar. ¿El qué va a pasar a multiplicar? Va a pasar a multiplicar al
0. Entonces 2 por 0 es 0. Y luego nos queda entonces, bueno, lo escribo acá para que me comprendas mejor. El 2 que estaba dividiendo va a pasar a multiplicar a 0. Entonces, como ya te dije anteriormente que cualquier cantidad multiplicada por 0 es 0, entonces 2 por 0 es 0. Y luego ese 5 está multiplicando, va a pasar a dividir y igual a 0 sobre menos 5, porque pasa a dividir. Entonces, como pasa a dividir, no le cambiamos el signo. Y 0 dividido entre cualquier cantidad siempre va a ser 0. Entonces, la representación de esta gráfica prácticamente es el eje de la y, el eje de las x, perdón, que está recostado. Ahora, aprovechando que estamos viendo este tema acá, tú resuelves los demás ejercicios y vamos a ver el otro tema también, el 2.5, que es el trazo de la gráfica de la ecuación ax más by más c igual a 0 cuando b es igual a 0. Es decir, ahora ya no es a sino que es b. Entonces, cuando sucede esto va a pasar lo contrario. En la lección anterior, cuando a vale 0, entonces la gráfica queda de manera horizontal porque no tiene pendiente. Y cuando b vale 0, es decir, que no va a haber un intercepto con el eje y, es decir, con esta línea de y no se va a tocar. Entonces, como no va a haber un intercepto, la gráfica siempre va a ser de manera vertical. ¿Sí? Hay que tomar muy en cuenta esto. Por ejemplo, podemos resolver este ejercicio, el literal b. Entonces despejamos, sería menos 2x igual a el 6 positivo pasa negativo, menos 6. Seguimos despejando. X igual menos 6 sobre, pasamos el menos 2 que está multiplicando a la x, lo pasamos a dividir, no le cambiamos el signo porque no, el signo de resta porque no pasa a sumar, sino que hace la operación contraria de la multiplicación, que es dividir. Menos por menos da más y 6 entre 2 es a 3. Por lo tanto, x vale 3 y vamos a trazar ahora acá la gráfica. X tiene un valor de 3. Exactamente ahí está. Entonces los demás ejercicios también te van a quedar de manera vertical. Así que muchas gracias por ver el video. Resuélvelos en tu cuaderno y si tienes alguna duda escríbeme en la caja de comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Comparte este video.